Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy para grabar. Bueno, acá tengo mi especie de pizarrón portátil para empezar a hablar de un tema. Vamos a volver un poquito vamos a volver un poquito de la biología, un ratito de la anatomía, vamos a volver un poquito a la historia del yoga, como adentrándonos un poquito más en los principios. Eh, Así que vamos a hablar de Patanjali, que es un hito fundamental en la historia del yoga, pero vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que ustedes ya saben para entrar en tema. Yo no sé si esto se ve bien ahí o si se ve invertido. Yo acá en la pantalla lo veo exactamente al revés de como debiera, pero bueno. Vamos a repasar, ¿no? Para ver a dónde lo ubicamos a Patanjali. Recuerdan las ramas del yoga, ¿no? El Raya Yoga, yoga de la mente, ¿no? Que se ocupa principalmente de la mente. El Bhakti Yoga, o sea, de la meditación y de la trascendencia de las fluctuaciones mentales. El Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, ¿sí? El Karma Yoga, el yoga de la acción sobre el mundo, de la acción desinteresada. El Jnani Yoga, el yoga del conocimiento, ¿no? De la lectura de los textos sagrados, etc. El Hatha Yoga, ¿no? Es el que más conocemos nosotras. El yoga integral, ¿se acuerdan? De Aurobindo, contemporáneo de Gandhi, que el tipo estudió en Inglaterra y cuando vuelve a la India, así como muchos otros de su generación, adhieren a los movimientos independentistas de la India y revaloriza el acervo cultural ancestral que tenía la India y hace lo que se llama el yoga integral, integrando todas estas ramas como práctica de vida en un ashram que se llama Auroville, que aún en día hoy existe, que se puede visitar, que se puede entrar, que se puede estar, donde se practicaba un modo de vida yógico integral, ¿no? Bien. Ahora que hablemos de Patanjali, vamos a estar dentro de esta esfera, de la del Raya, ¿no? Entonces, los Yoga Sutras de Patanjali se inscriben dentro de esta rama. Esos libros hablan de el Raya. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, acá, no sé si se ve. Yo lo que creo que alguna vez les mostré, y si no les mostré, empezamos a ver una línea temporal. La línea temporal para que tengamos una idea más o menos dónde está ubicado Patanjali en el tiempo, porque fue tan importante para que veamos. Entonces, siempre decimos que se demuestra que los orígenes del yoga alrededor del tercer milenio, 3500, 4000 años antes de Cristo, decimos nosotros. Los hindúes dicen que es muchísimo más antiguo o tienen otro tipo de mediciones. Estas son las mediciones occidentales, ¿no? Eh, por, por evidencia histórica, es decir, acá hay una civilización, que es la civilización de Mohenjo-Daro, ¿no? La civilización que da cuenta, una civilización que excavaron, que ahí hubo
en esa fecha, una civilización en la cual hay vestigios de que se podía practicar yoga porque había estatuillas, había sellos, donde aparecen personas o seres practicando en posturas. Ya se habla de la meditación. Así que bueno, es una fecha que nosotros tomamos como referencia para que nomás pensemos que ya antes de Cristo estamos hablando de 3.000, 3.500 años. Y nosotros acá, después de Cristo, recién estamos en 2000 años, ¿no? 2000 y pico, 2020. O sea que mucho más de lo que nosotros llevamos ahora en la era cristiana, se supone que ya existen vestigios del yoga. Eso sigue girando, ¿no? Hasta una época clásica del yoga, entre el siglo -5 y el siglo +5. El yoga no, perdón, me equivoqué. Periodo clásico de la cultura hindú, ¿no? Donde se consolida en la India la cultura hindú, aparece la máxima expresión de su literatura, de sus textos, de sus monumentos, de su política, ¿no? De sus dinastías más emprendedoras. Y en este periodo es donde se desarrolla básicamente el Bhakti y el Karma Yoga, donde se habla del Bhakti y del Karma Yoga, en un libro muy importante que es el Bhagavad Gita, ¿no? Que es como la Biblia del hinduismo, digamos, el libro máximo de la enseñanza de esta religión, que se cruza con el yoga. ¿Pero con qué yoga? Con el Karma Yoga y con el Bhakti Yoga. Bien. Adentro de este periodo hay distintas fechas, no se sabe a ciencia cierta cuándo vivió Patanjali, cuándo escribió Patanjali, si escribió Patanjali o escribieron sus compiladores, si es su escuela, pero puede ser entre el siglo -2 antes de Cristo a los siglos 2 a 4 después de Cristo. Es como un siglo como si nada, ¿no? Como si yo me tomo 5 minutos. ¿Sí? Son periodos de elaboración. Entonces, él, en esos Yoga Sutras, de esos Yoga Sutras, recopila todo lo que estaba dado de práctica y de conocimiento del yoga hasta ese momento. O sea que, sea acá o sea acá, él está recopilando por lo menos 4.000 años de conocimientos y de prácticas de cómo llevar a cabo la práctica del yoga y de la meditación. ¿Está bien? ¿Por qué hace eso? Bueno, porque él dice que ya en esta época, el ser humano ya ha perdido su conexión con el todo, con lo que en alguna vez tuvo de conexión con el universo, y que necesita una guía, necesita una explicación de cuál debe ser la práctica para retomar esa conexión que el ser humano necesita. Entonces, los Yoga Sutras son como una especie de guía, de compilación de una forma de acción, de cuál es el camino. ¿Está bien? Entonces se considera, hay muchos otros textos previos, como por ejemplo los textos sagrados de los Vedas, los textos sagrados de los Upanishads, ¿sí? Acá aparece Buda, que también toma todo ese conocimiento previo, o sea que Patanjali es post-Buda, cuando ya Buda hace una prédica, una explicación, da caminos, da formas de practicar, de actuar, de meditar, de moverse en el mundo.
O sea que tomen todo eso en este contexto histórico, todo eso ya había pasado cuando aparecen los famosos Yoga Sutras. Ustedes en el cuadernillo, que no lo tengo acá, después búsquenlo, pero en la parte de atrás tienen los Yoga Sutras de Patanjali y ahí tienen un resumen de cuántas partes tiene, de cuántos versos son, está dividido en 4 partes, el Sadhana Pada, el Kaivalya Pada, no me acuerdo, pero son 4 partes, ¿sí? De esas 4 partes que él escribe los Yoga Sutras, la que nosotros vamos a estudiar es la segunda, que es la del Sadhana Pada, que es el Pada significa camino, un recorrido, práctica. Entonces eso es donde él va a dar estas instrucciones a seguir. Uno es el de los siddhi, de los poderes, después viene el de los siddhi, el de los poderes, y después viene el Kaivalya Pada, o sea, el de la liberación, la emancipación del alma, del Shiva. Cosas muy, muy, de alguna manera lejanas a nosotros, ¿no? No digo que no las podamos realizar como cualquier ser humano, Digo que bueno, que lo práctico para nosotros, lo que se difunde para nosotros es la segunda parte, que es el Sadhana Pada. Bueno, ven, después sigue la historia, su transcurso, pero de todos esos textos previos a los Yoga Sutras y de todos los textos posteriores, se considera una bisagra. Por eso, a partir de Patanjali se habla del yoga postclásico. Sería como la cúspide del clasicismo, el Bhagavad Gita, ese texto tan importante, y los Yoga Sutras de Patanjali. Después de los Yoga Sutras de Patanjali hay un montón de otros textos y Upanishads, pero se los llama Upanishads postclásicos. ¿Por qué? Porque el punto de clasicismo, ese punto lo dan los Yoga Sutras. Es como una bisagra, un antes y un después en la historia de la recopilación de los textos yógicos. Como ven, es un día que vengan, se los doy. Mi libro está atrás, en unas hojitas que se despliegan, está esta línea temporal con las referencias abajo. Como ven, el Hatha Yoga, que es el que nosotros practicamos, se recopila y se escribe tardíamente. Estamos hablando del yoga del periodo tántrico, el siglo XIV en adelante, 14 al 18, como mucho, 19. Gheranda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, que son compendios clásicos, pero recopilan cosas que se venían rodando de maestro a discípulo, ¿se acuerdan? O sea, de pará, o sea, de maestro a discípulo, todo eso va rodando a través de los milenios. Se recopila en estas etapas, pero el Hatha Yoga es tardío para todos los otros yogas. Aurobindo, hasta acá al final, con Gandhi, recopila todo esto, todas las 5 ramas, escribe el Yoga Integral, que son un montón de libros, y lo que migra básicamente a Occidente es el Hatha. Ahora nosotros ya sabemos todo ese bagaje previo que hay en esta práctica que nosotros hacemos sin estos otros yogas. El Hatha solo, con todas sus vertientes, con toda su publicidad, toda la cosa en la que está derivando ahora, etcétera, no deja de ser un ejercicio bueno para el cuerpo, para la salud, ¿sí? Pero la filosofía está en esto, está antes, tiene todo este recorrido previo, ¿está bien? El Hatha es
un gran paliativo para esta sociedad moderna, ¿no es cierto? Donde incluso ya ciertos valores están como perdidos, pero también se difunde los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Por qué? Porque serían la base de la meditación, ¿no? De la meditación yógica. ¿Por qué? Porque Patanjali, ¿cómo arranca los Yoga Sutras? Patanjali dice, ¿qué es yoga? Dice, voy a dar una definición. A ver si lo tengo acá. Creo que no, pero... Yoga Sutras. Hola. No. Bueno, no. Les quería mostrar mi edición, la que yo tengo de los Yoga Sutras. Hay muchas. Está bueno tenerlos. Está bien. No son muy largos de leer, por lo generalmente vienen comentados porque sin comentarios de comentarios, ¿no? Sí encontré el Bhagavad Gita, según Gandhi, y algo del yoga tántrico. Lo tengo en la otra biblioteca. Les quería mostrar cómo empezaba. No, no lo tengo. ¿Cómo empiezan los Yoga Sutras? Los Yoga Sutras dicen así. Yoga es, dice Patanjali, o sea, el libro arranca con una definición de yoga. Yoga es Chitta, Vritti, Nirodha. Chitta, ¿se acuerdan? La base de la conciencia. Vritti, remolinos, parivrita, ¿sí? Vritti es torsión, significa remolino. Chitta, Vritti, Nirodha, supresión, sublimación de los remolinos de la mente. La mente se mueve. La naturaleza de la mente es el movimiento. Nosotros no podemos parar a la mente como no podemos parar a las cataratas del Iguazú. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. La naturaleza de la mente es moverse, la movilidad, es la dualidad, es el movimiento. Como eso ya está observado en el ser humano, que esa parte del ser humano tiene esa dificultad, los yogis ya lo habían observado, que la mente nos lleva afuera, a través de los sentidos, siempre atraídos o atraídas por los estímulos, la mente va hacia el estímulo externo, pero también va hacia el estímulo interno, de la memoria, de las propiocepciones, de los sentimientos, de las emociones. Entonces, tanto lo externo como lo interno están todo el tiempo provocando movimientos en la mente. Entonces, la definición de Patanjali es sobre un yoga mental, sobre el raya. Entonces, va a decir, no es que no va a hablar de las otras partes del yoga, pero dice que esa es ahí donde se va a poner el acento. Entonces, superar, sublimar los remolinos mentales para detenerla, para aplacarla, para calmarla. ¿Para qué? Para después poder acceder, habiendo trascendido ese estadio mental, hacia realidades más profundas del ser. Que nosotros ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? La teoría de los cuerpos o envolturas, el cuerpo físico, el cuerpo pránico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Después está Buddhi, más allá de la mente está el cuerpo causal,
donde el alma va a tocarse con el todo, donde se logra la realización, el conocer la verdadera esencia de lo que es cada ser, humano o no humano. Hay una parte divina que es la que tenemos que llegar a conectar a través de la meditación y no quedarnos en los planos inferiores, que son engañosos. La mente nos lleva a engaño, las emociones nos engañan, las sensaciones muchísimo más. Todo eso es efímero, intrascendente. El yogi busca el camino hacia lo trascendente. Si yo me quedo atascada en el plano mental, no voy a pasar de ahí. Voy a vivir una vida en ese canal, en esa frecuencia, que es donde la mayor parte de las personas está atascada y se sufre viviendo todo el tiempo en el plano mental. Si no está este recurso de salirse de ahí, de que sepas que hay otra cosa, es muy agobiante vivir en el plano mental, ¿no es cierto? Todo el tiempo, sin saber que hay una salida, que todo el tiempo hay que estar pensando. Claro, cuando no se da más, ¿qué se busca? Los paliativos, ¿no? Cualquier cosa, lo que sea que me evada de esa realidad angustiante, que incluso puede llevar hasta la locura, ¿verdad? La mente sin parar, la mente, ya lo sabemos, ¿no? Es decir, ese ahogo en el plano mental puede llevar incluso a la locura, ¿no? No solo la angustia, el malestar y un montón de cosas. No estamos hablando en contra de la mente. La mente es operativa, ¿no? Pero es un órgano que tenemos para operar en el mundo, no para enclavarnos en ese plano. ¿Está? Bien, entonces él dice, arranca con una definición. ¿Qué es yoga? Yoga es la supresión de los remolinos mentales para sublimarlos y para poder entrar en otro plano de conciencia, en otros planos de realidad. Entonces, él va a dar un código de acciones. Quiero aclarar que no es el único que escribió, pero él fue el que realmente logra esta síntesis. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que él se lo consideraba un benefactor de la humanidad? Había sido médico, era hijo de una madre muy evolucionada que era danzarina. En la India se considera que la danzarina, la danza, que por lo general está llevada a cabo por mujeres, es la superación del yoga. La madre aparentemente era una persona de mucho conocimiento. Ella pide, no estaba pudiendo tener descendencia, que para la India lo importante es que la descendencia sea masculina. Entonces está muy afligida por eso, no puede quedar embarazada. Entonces está rogándole a los dioses quedar embarazada, haciendo una ofrenda. Toma agua entre sus manos para hacer la súplica, el pedido, y cuando toma ese agua entre las manos, un rayo de sol hace que conciba, ese es el mito, un hermoso mito, conciba a Patanjali. Por eso este es el Anjali Mudra, que quiere decir Anjali, este es el saludo Anjali, y Patanjali significa nacido en oración. La madre le transmite un montón de conocimientos ancestrales que ella tenía. Ahí vamos a ver cómo liga con el origen drávida de yoga, cuyas teorías hablan de que fue generado en su origen, acá en estas épocas primitivas, acá en la civilización drávida, generado y creado y desarrollado por mujeres, en contacto con la naturaleza, con la agricultura, con los ciclos naturales, con el cuerpo,
Que no es casual que la madre le transmite a él un montón de conocimientos ancestrales. Bien, nace Patanjali, se lo considera un benefactor de la humanidad, se lo considera una encarnación de no sé qué Dios también, por todo lo bueno que él va a transmitir. Él tiene su escuela, tiene sus discípulos, escribe, es médico, sanador, ¿no? Un tipo que es considerado, ya le digo, una persona muy importante. También incluso la reencarnación de no sé qué Dios, pero bueno, alguien muy importante. Él va a establecer acá un código de acciones que también va a tomar después el budismo. De otra manera, pero también lo va a tomar. Previas a la práctica, que esta es la parte importante de los Yoga Sutras. Establecen un código ético y normativo, ¿sí? Y son los famosos 8 pasos, los famosos 8 pasos de el Ashtanga Yoga de Patanjali, que les expliqué cuando vimos tipos de yoga, ¿se acuerdan? Tipos, estilos, formas de yoga. Ahí les expliqué que cuando dicen Ashtanga Yoga, que practican Ashtanga Yoga, lo que están practicando es una forma de Ashtanga Vinyasa Yoga, pero que el verdadero Ashtanga Yoga significa Ash, 8, Anga, partes. Ashtanga Yoga de Patanjali es esto, es este código prescriptivo de acciones a llevar a cabo más la práctica. ¿Está bien? Entonces ahora, acá tengo los llamas y mis llamas, no lo tengo entero, pero ustedes lo tienen en el cuadernillo. Ahora los vamos a decir.